Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor porque a pesar de las dificultades y los obstáculos, todavía Dios nos permite juntarnos un momento esta tarde para compartir la palabra del Señor. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos al estudio bíblico de hoy. Esperamos en el Señor que sea de gran bendición para ustedes, para toda la iglesia, y que haya un aprendizaje espiritual a partir de la palabra del Señor. Les invito a que oremos, mis hermanos. Pidamos la bendición de Dios, porque tanto el estudio como las alabanzas que podamos escuchar deben ser de bendición para nuestra vida. Para eso estamos aquí, para que el nombre de Dios sea engrandecido y para que seamos edificados en la palabra de Dios. Los invito a orar, mis hermanos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tenemos el privilegio maravilloso y único de poder reunirnos a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Se ha tomado un libro difícil, probablemente el más difícil de las Escrituras, pero fue escrito por Dios mismo, fue inspirado por ti para que muchos hombres lo escribieran. Por lo tanto, puedo decir con confianza de que tú, Señor, eres el que está interesado más que nadie a que tu pueblo conozca la palabra, le sea revelada, le sea entendida y seamos obedientes a ella. Te pido, por tanto, tu bendición sobre el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que toda buena palabra, que toda buena enseñanza sea posible para nosotros hoy día, para que el corazón aprenda, la mente retenga y seamos responsables con todo lo que aprendemos para una mejor vida espiritual delante de Dios. Bendice a todo el pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a una alabanza y enseguida continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Con todo y sin nada me he aprendido a contentar, saciado o en necesidad he aprendido que eres suficiente, oh Dios, y me das mucho más de lo que merezco. Por siempre cantaré, por siempre cantaré que eres bueno, buen Dios, perfectamente bueno eres, bueno, buen Dios, perfectamente bueno eres.
siempre cantaré. Bueno eres Dios, bueno eres tú. Muy bien, hermanos, habiendo ahora escuchado ya esta primera hermosa alabanza, nos vamos a ir a la palabra del Señor. Y yo te invito a que por favor tú abras en tu Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 17. Recuerden que estamos en el contexto de la apertura del quinto, del sexto y séptimo sello. ¿De acuerdo? Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 17 dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos por esta palabra y para que Dios sea, como siempre, fiel en revelarnos esta palabra. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído. En la apertura de estos dos sellos, quinto y sexto, sin duda, oh Dios, hay mucha enseñanza y probablemente difícil de captar y aprender en solo 30 o 45 minutos. Pero tú eres fiel, grande y verdadero. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas, oh Dios, toda la enseñanza. Gracias, Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a otra alabanza y luego vamos al estudio bíblico. Amén. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá,
sucederá, sé que algo sucederá, 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 sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Si te busco sé que te hallaré, si te llamo me responderás, si a ti clamo sé que me abrirás. Algo sucederá, cosas que ojo no han visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá, algo sucederá. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Aleluya. Sucederá algo, sé que algo sucederá. Wow, yo lo creo, que algo poderoso que mis ojos nunca han visto sucederá. Con mi alabanza, con mi alabanza, provocaré que algo suceda, que algo suceda, que algo suceda, con mi alabanza, que algo suceda a través de mi adoración en espíritu y en verdad, que algo suceda. Es que yo
provocaré que la atmósfera, que algo suceda. cambie alrededor de mí, cambie alrededor de mí. No me importa el lugar, no, no me importa el lugar, ni mucho menos la circunstancia que esté viviendo. ¡Ja! Sucederá, yo lo creo, sucederá con tu adoración. Sucederá, sé que algo sucederá. Cuando oras en silencio, Sucederá, cuando clamas en silencio, sucederá, cuando adoras en silencio, sucederá. yo sé que algo sucederá. Yo sé que sucederá. Yo sé que sucederá. porque he visto la mano de Dios en mi vida. Sucederá contigo. Sé que algo sucederá. Algo sucede. Algo sucede. Algo sucede ahí donde estás, yeah. Come on and lift your hand and worship. Come on and lift your hand and worship God. Come on, worship the King, yeah. Come on, worship the King, yeah. And something will happen. You know what? Something will happen. Something will happen. Something will happen. Yes, 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 yes. God, God, God. I know that something will happen. Something will happen. Oh, yeah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, porque sabemos que algo acontecerá, algo pasará, Dios. Thank you, Jesus. something will happen, yeah. Yes. Muy bien, hermanos, habiendo escuchado una segunda alabanza, nos vamos ahora al estudio de la palabra del Señor. Las condiciones no son tan óptimas para mí en este momento. Estoy en Santiago, salí un ratito de casa, mi tiempo es contado, entonces lo vamos a hacer un poquito más condensado el día de hoy y te pido que tú procures entender esta situación y puedas igual atesorar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Ya hemos leído, hemos orado y ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir del verso 9 y hasta el verso 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, podemos hablar de que estos dos sellos significan el martirio. En particular, el quinto sello, que va del verso 9 al verso 11 de la palabra leída, habla sobre el martirio. La apertura de este quinto sello revela que bajo el altar estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Eso dice particularmente el verso 9. Aquí no hay ningún ser viviente, como en los casos anteriores que había un ser viviente, ¿no? No hay ninguna voz que llame, ven, como vimos en los anteriores. Hay un cambio de escenario. Uno de los autores, de apellido Sweat, procura dar una explicación a este cambio o a la significación de este cambio de escenario. Con el quinto sello se hace visible a la iglesia misma en su estado de persecución sufriente. Entonces, el quinto sello está hablando de la iglesia y la persecución. Una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. La apertura de este quinto sello interpreta la época de persecución y muestra, por otro lado, la relación que tiene con el plan divino en la historia.
Es la época de persecución y es el plan divino igual de la historia de parte de Dios. No tenemos que forzar la imaginación para entender o aplicar esto, ¿no? Bien pudiera aplicarse esta persecución, bien podría aplicarse a la persecución romana sobre los cristianos. Recuerden que esta es la visión preterista, la persecución romana sobre los cristianos, que es la visión preterista. Eh, También tenemos la visión historicista. Esta visión es la que muchos verdaderos creyentes a través de toda la era de la iglesia han sufrido una persecución sobre todos los creyentes que han sufrido a lo largo de toda la era de la historia eclesiástica. Eh, Esta visión especialmente es compartida por la Iglesia Católica como una visión historicista, pero tenemos también una visión futurista, y la visión futurista es aquella que dice que se refiere a los mártires de la gran tribulación al final de esta era. Mártires de la gran tribulación al final de esta era. Tenemos tres interpretaciones. Uno, la interpretación preterista, que habla de lo que le pasa a la iglesia cristiana a principios del mismo siglo por la persecución de los romanos. Otro, que es la historicista, principalmente compartido por la Iglesia Católica, que dice que es la visión de la iglesia sufriente de todos los tiempos. Es la historia eclesiástica desde su comienzo hasta el día de hoy. Y la tercera mirada, que es la mirada futurista, es aquella que dice que se refiere a la iglesia sufriente, particularmente a los mártires de la gran tribulación al final de esta era. Debemos volver a recalcar, para que no haya duda en ninguno de ustedes, que cuando hablamos de la gran tribulación, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Luego, los mártires que pudieran salir de la gran tribulación, como los sufrientes de este texto bíblico, serían aquellos que aceptan la fe de Jesucristo en medio de la gran tribulación, sin la inspiración del Espíritu Santo, el que no estaría, sino más bien por lo que ellos aprendieron antes y que en definitiva saben que equivocadamente nunca aceptaron a Cristo y no fueron con Él en el rapto, sino que ahora les corresponde solamente el recibir a Jesús de una manera con fe, pero muy racional, y entregar su vida. Es decir, todos los mártires que salgan de esta gran tribulación, no la iglesia misma, sino los sufrientes, son los que probablemente esta mirada futurista es la que se refiere. Esto es cierto a la luz de cualquiera de las teorías. No excluye a ninguna de las otras. Es decir, la teoría de que se refiere al Imperio Romano persiguiendo a la Iglesia, la teoría que se refiere al sufrimiento de la Iglesia durante toda la historia, o la teoría que se refiere a los sufrientes que salgan de la gran tribulación, son teorías válidas que nos ayudan a entender esta visión. La posición más sensata parece aceptar todas estas interpretaciones como válidas y como significativas. La expresión bajo el altar tal vez sea una referencia al hecho de que la sangre de la ofrenda por el pecado debía ser volcada al pie del altar del holocausto. Esto está en Levíticos 4:7. Vamos a echar una miradita a Levíticos 4:7. Vamos a buscar este texto. Ustedes pueden buscarlo, mi hermano. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Levítico 4:7 dice así: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, el que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí tenemos una clara referencia que Levítico 4:7 nos habla de que esta sangre debía ser volcada al pie del altar del holocausto.
El altar que se ve aquí es la contraparte del altar del holocausto y las víctimas que han sido ofrecidas en él son los miembros de la iglesia martirizados, que han seguido a su jefe por el ejemplo de su muerte de sacrificio. El lenguaje que usa este texto en la última parte del versículo está estrechamente paralelo al capítulo 1:9. A ver, veamos qué dice Apocalipsis 1:9. Vayan ustedes con su Biblia, a lo mejor más rápido que yo. Dice ahí la palabra del Señor. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este texto, al principio, en el primer capítulo de Apocalipsis, hace referencia a las dos expresiones que habla de los mártires. La primera expresión es por causa de la palabra de Dios y la segunda expresión es por causa del testimonio de Jesucristo. Esto ya lo dijo el apóstol Juan en su primer capítulo, en el verso 9 particularmente. También hay ecos en otros textos, por ejemplo, en el 12:11. Echemos una miradita que dice Apocalipsis 12:11. Dice la palabra del Señor: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vuelve a aparecer el texto: la palabra del testimonio de ellos y de la palabra del testimonio de ellos. Vencedores por la causa de Cristo. Hay otros textos, usted puede buscarlo, mis hermanos, en el mismo verso 17, que a ver, estoy cerquita, el verso 17 del capítulo número 10, Apocalipsis 12, perdón, Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es importante esta referencia. La palabra de Dios, guardan la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerden que los mandamientos de Dios están todos volcados en la palabra de Dios. Así que son muy congruentes estas expresiones de la palabra del Señor. La repetición por, que en el fondo significa por causa, ¿no?, sugiere que hay dos tipos o dos causas de este martirio, dos orígenes del martirio. El primero dice relación con que ellos han sido fieles y fueron muertos por su confesión de un Dios verdadero, contra todo el politeísmo reinante en esa época y contra el culto al emperador de aquellos días. Y segundo, por su testimonio de Jesús como el único Señor y Salvador. Aquí vemos que los testigos fieles son aquellos que viven, no solo confiesan a un Dios verdadero, sino que viven conforme a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Y en segundo lugar, el testimonio de ellos, declarando que Jesús es su Salvador, es un testimonio permanente, es un testimonio constante, es un testimonio que se mantiene en el tiempo y que impacta a la sociedad que le rodea. Hay un hombre en la historia del cual se escribió. Hay un libro sobre este varón, él se llamaba Policarpo, y el libro se llama El martirio de Policarpo. Y este libro, que es el martirio de Policarpo, registra justo antes que el vulnerable obispo fuera muerto en el año 136 después de Cristo, que el procónsul romano le instó a salvar su vida haciendo dos cosas. Mire, el procónsul romano le dijo a este varón, a Policarpo, le dijo, el creyente, ¿no?,
le dijo, puedes salvar tu vida con estas dos cosas. La primera de ellas fue jurar por el genio de César, diciendo, fuera con aquellos que niegan a los dioses. Es decir, que él renegara de su fe monoteísta para declarar la fe politeísta. Una cosa absurda para un creyente comprometido, ¿no? Y la segunda que él le pide, le dice, reniega de Cristo. Él puede salvar, Policarpo puede salvar su vida. Uno, si acepta el politeísmo como válido y rechaza a aquellos monoteístas como él mismo. Y segundo, que él puede salvar su vida si él reniega de Cristo. ¿Saben lo que Policarpo responde? Mira qué linda la frase que él responde. La frase de él dice, le he servido al Señor, ¿no? 86 años. Y él nunca me engañó. ¿Cómo he de blasfemar ahora a mi rey que me ha salvado? Me emociona esta frase, te la vuelvo a leer. Dice, le he servido 86 años y él nunca me engañó. ¿Cómo he de blasfemar ahora a mi rey que me ha salvado? Es bueno ponerse en el lugar de un varón fiel como Policarpo, porque uno es fácil de reconocer su fe cuando no hay ninguna circunstancia que nos impida hacerlo. Está casi a flor de labios el decir que somos cristianos, que amamos al Señor, que Él es nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Esta frase la decimos comúnmente, principalmente entre nosotros. Cuando ya se trata de decirla a otros, ya la cosa es un poco diferente, porque a veces no tenemos el valor de declarar nuestra fe. Y cuando más encima las cosas se ponen contrarias, tenemos una conversación adversa, una situación incómoda, una situación familiar comprometida, preferimos guardar silencio, ese silencio que dice, mira, voy a usar mi sabiduría para no decir nada incómodo, para guardar mi fe para mí, y caemos en esto de que no compartimos, no sé si me entiende. Y este varón le dijo claramente al procónsul, le dijo claramente que Dios había sido fiel con él durante 86 años. ¿Cómo podría él blasfemar contra su rey que le ha salvado? ¿Cuántos años llevas tú en Cristo? Yo calculé recién que tenía como 44 años en Cristo. Desde mis 18 que me convertí hasta hoy que tengo 62, 44 años. Y debo decir igual que Policarpo, que en todo este tiempo él nunca me engañó. Por lo tanto me hago la misma pregunta, ¿cómo puedo yo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Hazte la pregunta tú. Pregúntate cuánto tiempo llevas caminando con Cristo. ¿Cuánto tiempo has sido fiel y nunca te ha engañado el Señor? Y hasta ahora la pregunta es, ¿cómo puedes tú blasfemar contra aquel que te ha salvado? Es una expresión que nos debe ayudar mucho, mucho. Hay en la palabra de Dios muchas advertencias que el martirio por la fe será muy común al final de esta era. Bien podemos orar por el mismo espíritu valeroso que mostraron estos primeros mártires de la iglesia. Pero aquí hay algo que pensar. La iglesia que goce de paz, de quietud, de bonanza, de una vida saludable, una vida próspera, probablemente no es la iglesia que Dios espera que hoy día esté operando en favor de Jesucristo. Porque esa iglesia cómoda, esa iglesia quieta, esa iglesia tranquila, que no vive ninguna persecución, ningún martirio, se acomoda a todo, es una iglesia que en realidad no está declarando su fe como debiera. Porque da la impresión de que la iglesia que proclama, la iglesia que predica, la iglesia que vive, la iglesia que habla del Señor es una iglesia que tiene problemas. Y los tiene justamente por la causa de Jesucristo. Y en ese sentido, es bueno pensar en qué posición estamos nosotros. ¿Somos una iglesia que somos molestados por causa del Evangelio? ¿Somos una iglesia perseguida por causa del Señor? ¿Somos una iglesia advertida
¿Somos una iglesia sufriente? ¿Somos una iglesia mártir? Evidentemente no, no estamos en ese pie. Pero la pregunta es, ¿está bien que no tengamos nada de eso? ¿Solo debemos disfrutar la paz y tranquilidad que tenemos o debemos preocuparnos y decir, ¿estamos bien? ¿No será que nuestro silencio, nuestra comodidad, nuestro acomodo a las reglas de este mundo nos mantienen en una tranquila y quieta paz, pero que no son lo que Dios quiere de nosotros? Tenemos que entender a la luz de la palabra, mis hermanos, de que el martirio será cada vez más común para la iglesia, cada vez más fuerte para la iglesia. Y en ese sentido debemos estar preparados, porque en estricto rigor vendrá el día en el cual la proclamación de la fe vendrá absolutamente comprometida con nuestra vivencia con Dios. Y esto no será agradable, no será cómodo, no será quieto, será con lucha espiritual. Eh, pero si tú me preguntas, ¿es mejor estar en la paz y en la quietud de este mundo o estar en la lucha por causa del Evangelio? Creo que sin duda la respuesta está clara. Es mejor estar en la lucha por causa del Evangelio. Así que no andamos buscando el sufrimiento, no me malinterpreten, no andamos buscando esa forma de sufrir, no. Pero sí andamos buscando de que seamos la verdadera iglesia de Cristo, que prediquemos verdaderamente el Evangelio, y si esto no significa problemas, que así sea, por la causa del nombre del Señor. Y cada día más este mundo, ya revelado contra el Evangelio, revelado contra Dios, revelado contra la palabra, este mundo hoy día se ha levantado para decir, no existe Dios, no existe la fe, no existe la palabra, no existe el infierno, no existe el pecado, ni lo bueno ni lo malo. Todo depende de cómo se mire. Entonces ya es un mundo que se levantó contra el Evangelio, se levantó contra la iglesia, contra la palabra, contra la fe. Y el creyente tiene dos opciones. Uno, o guarda su fe para sí y no molesta a nadie y vive así hasta que el Señor venga. O dos, proclama la palabra de Dios, proclama su fe en Jesucristo, lo que va a incomodar, lo que va a ser impopular, lo que va a causar mucho problema y que probablemente termine en la persecución de la iglesia. Es decir, el martirio y la persecución de la iglesia hoy día volverá a ser como en la época del Imperio Romano, cuando la iglesia fue perseguida por causa de la fe y la predicación del Evangelio. No olviden, los mártires eran perseguidos por dos causas. Uno, por ser fieles a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Y dos, por el testimonio que ellos daban de Jesucristo a todo aquel que le rodeaba. Tengamos eso claro, mis hermanos, en este momento. Vamos a seguir un poquito más adelante, unos minutos más, y vamos a descansar. Siguiendo con el estudio adelante, las almas que estaban bajo el altar clamaban, dice la Escritura, ¿no? A gran voz y decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto está en el verso 10. Aquí se ve que las almas mártires que estaban bajo el altar claman con voz muy fuerte a Dios para que Dios vengue la sangre derramada por ellos, para que Él haga justicia, para que Él haga juicio sobre los hombres de la tierra. Señor no es el término común Kyrios, sino déspotes, que de alguna manera significa déspota. Este es un título que se da a Dios en la Septuaginta, en esta versión, y dos veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 2:10 y en Hechos 4:24 se utiliza este término. Señor como déspotes, como alguien que manda, alguien que impone su autoridad. Por eso que es referido con este término, no con Kyrios, como el Señor, sino como alguien que va a imponer una autoridad, un juicio. Se aplica a Cristo dos veces, en 2 de Pedro 2:1 y en Judas 4. A ver, vamos a ver una de ellas. Vamos a ver Judas 4. Ven conmigo, por favor, hermano, a la palabra y busquemos Judas.
Mira, Judas en el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una clara referencia aplicado a Cristo como a este Señor. Aquí no está claro si el término se aplica a Dios o a Cristo. La combinación santo y verdadero se aplica a Cristo en el capítulo 3, verso 7. El clamor por venganza ha causado alguna consternación, alguna complicación a los cristianos de hoy. Eh, ¿Por qué? Porque se contrasta con la santidad y la verdad del Supremo Señor. Entonces, que estos mártires le clamen a Dios y le digan, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar y vas a vengar? Vengar es el verbo, ¿hasta cuándo no te vengas? El verbo vengar, venganza. Por lo tanto, esta venganza ha sido hoy día una cosa compleja, porque se contrasta con la santidad y la verdad del Ser Supremo, ¿no es cierto? La santidad y la verdad de Dios exigen el castigo de un mundo responsable por sus muertes. La palabra solo afirma el principio de retribución divina que prohíbe el ejercicio de la venganza personal. Tenemos que tener cuidado con eso. Las palabras solo afirman el principio de la retribución divina que prohíbe el ejercicio de la venganza personal. Muy bien. A cada uno de los mártires, en el verso 11, se le da una vestidura blanca, stole, que es en particular singular, ¿no es cierto? Que es un emblema de la pureza y de la victoria. La palabra griega se halla nuevamente en el capítulo 7, verso 9. Echemos una miradita a Apocalipsis 7, 9, que dice, dice ahí la palabra del Señor, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Me impresiona esta palabra, me toca profundamente esta palabra. Viene el día, y esperamos ese día, en que nosotros, como la Iglesia de Cristo, estaremos delante del Cordero, delante del trono, en la presencia del Cordero. Y dice la palabra que esta multitud que nadie puede contar es de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, vestidos con ropas blancas y palmas en sus manos. El Señor bendiga esta palabra, hermanos, me toca profundamente. Creo que Dios es maravilloso en lo que Él nos está compartiendo en esta hora. El término de la vestidura blanca representa una larga túnica flotante que era como un símbolo de estatus. Esas víctimas del martirio eran en realidad vencedores. Se les dijo que deberían descansar todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Su espera sería un descanso y sería de breve duración, hasta que se hayan cumplido todos los propósitos de Dios. Entonces vendrá el fin.
Quiero llegar hasta aquí, mis hermanos. Creo que Dios en su amor y fidelidad nos habla fuerte en esta tarde. Y yo espero que tú sientas lo mismo que yo. Ese ánimo de ser fiel a la palabra, al mandamiento de Dios, de dar un buen testimonio de Jesucristo a todo aquel que vive conmigo, que suele estar conmigo o que me ve en cualquier momento de la vida, hasta que el Señor venga a buscarme. Y la esperanza de que a pesar del martirio que se puede declarar contra la iglesia, la esperanza es de que un día de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, multitudes incontables estarán delante del trono y del Cordero y tendrán vestiduras blancas y palmas en sus manos. Creo que esta es una expresión maravillosa para cerrar el estudio de hoy, que es un poco más breve. Oramos al Señor y nos despedimos también. Te invito a orar. Señor, gracias por la palabra que hoy día nos ha sido compartida. Creemos, Señor, que el Espíritu Santo ha hablado fielmente a cada uno de nosotros. Te pedimos que pongas en esta palabra y en el estudio de ella esperanza, confianza en nuestro gran Dios. Pon, Señor, también en nosotros el deseo de fidelidad, el deseo de constancia, el deseo de buscarte interiormente y declararte exteriormente. De tal manera, oh Dios, que nuestra fidelidad contigo caminemos hasta el día en que tú vengas a buscarnos. Y sabemos que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en esta tarde y bendecimos esta linda palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, me despido de todos, que Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes hoy día. Y recuerden, ya el fin de semana nos vemos físicamente en el templo, en la escuela dominical a las 10 de la mañana y en el culto a las 11 de la mañana. Dios mediante, estaré ya en Temuco para compartir nuevamente con ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén y amén.